El 26 de junio de 2017, un juez en Ontario, Canadá, leyó en voz alta 8 condenas a cadena perpetua, una detrás de la otra, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. La persona sentada en ese banquillo no era un asesino en serie que operaba en las sombras, no era alguien que nadie conocía, era una enfermera registrada. Una mujer que durante casi una década había trabajado cuidando a adultos mayores en residencias geriátricas. Una mujer en la que las familias confiaban para cuidar a sus seres queridos más vulnerables. Su nombre es Elizabeth Wettlaufer y hoy vamos a hablar de ella. Pero lo que hace que este caso sea distinto a muchos otros que hemos visto en el canal no es solo lo que hizo, es todo lo que rodeó lo que hizo, las señales que hubo, las oportunidades que existieron para que alguien interviniera y la cantidad de veces que el sistema simplemente no lo hizo. Así que prepárense porque esto va largo y vale la pena quedarse hasta el final. Para entender a Elizabeth Wettlaufer hay que empezar desde el principio, y el principio es Zorra Township, una comunidad rural en el condado de Oxford, Ontario, el tipo de lugar donde hay más granjas que semáforos, donde todo el mundo se conoce, donde la iglesia es el centro de la vida social y donde la gente tiene muy claro lo que se espera de ella. Hola, yo soy Maga, bienvenidos a Maga Misterios, y antes de saber cómo Elizabeth se transformó en una asesina, suscríbete si te apasionan estos casos. Elizabeth creció ahí, en un hogar fervientemente bautista. La religión no era algo periférico en su vida, era el eje, la forma en que se entendía con el mundo, las decisiones que se tomaban, los valores que se transmitían. Todo pasaba por esa fe. Cuando terminó la secundaria en Huron Park, no fue a una universidad convencional. Fue al London Baptist Bible College, donde estudió conserjería de educación religiosa. Quería ayudar a la gente, quería ser útil. Eso era lo que se esperaba de ella y eso era lo que se sentía que debía hacer. Después de eso dio un giro y se inscribió en enfermería. Y tiene sentido, ¿no? Una persona con vocación de servicio, con fe, con ganas de cuidar a otros. La enfermería encajaba perfecto con quien ella creía ser. Se graduó, consiguió su registro como enfermera y en 2007 fue contratada por Cares and Care, una residencia de ancianos en Woodstock, Ontario. Sus colegas la recuerdan como alguien cariñosa con los pacientes, atenta, profesional. Era la enfermera que te gustaría que cuidara a tu abuela. Pero en 2007 también fue un año muy difícil para Elizabeth a nivel personal. Se separó de su pareja y también conoció a otra, una mujer, y en medio de ese proceso fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad o TLP. Empezó a recibir tratamiento, medicación, fluoxamina, que es un antidepresivo con efecto antiobsesivo, un antipsicótico, medicación para la presión arterial, lorazepam de forma limitada y todo eso al mismo tiempo que comenzaba su nuevo trabajo. Todo eso mientras sonreía en los pasillos de Cares and Care y le daba la mano a los pacientes. Nadie veía la tormenta que había adentro. El impulso interno. Esto es lo que más me costó entender de este caso y creo que es importante que lo tratemos con cuidado porque es muy fácil simplificarlo y perder algo importante en el proceso. Elizabeth no describía lo que sentía como algo que pudiera controlar fácilmente ni como algo que llegara de afuera. No era una voz que escuchaba con sus oídos, era algo más interno, físico. Ella misma lo diferenciaba con mucho detalle cuando hablaba con la policía. Decía que la sensación que le impulsaba venía del estómago, un impulso visceral, como una certeza de que debía actuar. Y describía la experiencia con unas palabras que dicen algo como que estaba muy molesta. Escuchaba como una voz dentro de mí que me decía, te voy a usar y no te preocupes por eso. No era una ira hacia las víctimas específicamente, era una rabia acumulada, difusa, que de repente encontraba un canal y ese canal se activaba cuando estaba cerca de ciertos pacientes. Decía que antes de cada acto sentía algo que le indicaba que esa persona era la elegida. Ella en la policía lo describía como tengo un sentimiento dentro de mí que me decía que ellos eran los indicados o tengo un sentimiento dentro de mí que me decía que ese era su tiempo de irse. The different times that I have caused people's deaths or caused them discomfort through the influence, I believe it was the influence of that
voice or whatever it wasn't a voice in my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter in my chest. Because part of me had started to believe that it was the devil. And part of me thought it might be God as a purpose through my life. Y acá es donde entra la dimensión religiosa de su psicología, que es fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Elizabeth no sabía si lo que sentía venía de Dios o del diablo. Eso lo dijo literalmente. Una parte de mí se queda creyendo que era el demonio y una parte de mí pensaba que tal vez era Dios. Y también, honestamente, sentí como que Dios quería usarme. Creció en una tradición donde Dios habla a las personas, donde la fe implica escuchar y obedecer. Ese marco mental no desapareció cuando empezó a sentir estos impulsos. Al contrario, los absorbió, los interpretó a través de ese filtro. ¿Es eso una justificación? No, pero es una explicación de por qué alguien con aparente conciencia moral podía seguir actuando. Porque en algún rincón de su mente sentía que tenía permiso divino. Inmediatamente después de inyectar la insulina, Elizabeth sentía una sensación en el pecho que describía como una risa. No una carcajada que se escuchara, sino como algo interno, otra vez, algo físico que ella misma definió en un momento como una carcajada del mismísimo infierno y que lo acompañaba una sensación de alivio, como si se liberara una presión enorme. Pero ese alivio no duraba, porque después venía la culpa y la culpa era constante. Cuando hablaba con los familiares de los pacientes, cuando veía fotos de las víctimas, cuando intentaba dormir, decía que sentía culpa, mucha culpa y que también se sentía muy avergonzada. Y sin embargo, el ciclo se repetía. El impulso volvía, el alivio volvía y la culpa volvía, una y otra vez, durante casi una década. Ella misma lo resumió en una frase. Decía, siento como que estaba haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, pero que no era lo correcto para ellos. Esa contradicción es el corazón psicológico de este caso. Vamos a ir por orden porque creo que es importante no perder de vista que detrás de cada número hay una persona. El primer asesinato ocurrió el 11 de agosto de 2007. La víctima fue James Silcox, de 84 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, padre de 6 hijos, y Elizabeth le inyectó una sobredosis de insulina mientras él dormía en Grayson Care. Murió. Su muerte no generó sospechas en ese momento. Antes de eso, a finales de junio de 2007, Elizabeth había inyectado insulina a 2 hermanas que también vivían en la residencia, Cleotilde Adriano, de 87 años, y Albina de Mederios, de 88. Las dosis no fueron suficientes para matarlas directamente, aunque ambas fallecieron después por otras causas. Por estos casos fue acusada de agresión con agravantes. El patrón continuó entre 2007 y 2014. Mientras seguía trabajando en Grayson Care, Elizabeth asesinó a Maurice Granat, conocido como Moe, de 84 años en 2007, Gladys Millard, de 87 años en 2011, Helen Mattenson, de 95 años en 2011, María Surawinski, de 96 años en 2011, Helen Young, de 90 años en 2013, Maureen Pickering, de 79 años en 2014. También intentó matar a Michael Pride, de 63 años, y a Wayne Hedges, de 57. En esos casos, la dosis no fue suficiente y sobrevivieron. Por estos 2 casos fue acusada de intento de asesinato. Y cuando dejó la casa de cuidados para ancianos en 2014, no paró. Asesinó a Arpad Howard, de 75 años, en las instalaciones de Meadow Park en London, Ontario. Intentó matar a Sandra Towler, de 77 años, en una residencia también en Ontario. Intentó matar a Beverly Bertrand, de 68 años, en una residencia privada en Ontario. En total, 8 personas muertas, 4 intentos de asesinato, 2 agresiones graves. Todas las víctimas eran adultos mayores y todos estaban bajo su cuidado. Acá es donde quiero que nos detengamos un momento, porque esto es lo que me parece más importante de todo el caso, de cierta manera, porque Elizabeth no operó en la oscuridad total durante 9 años. Hubo señales, muchas, y hubo momentos concretos en los que alguien o algo pudo haber intervenido. Durante su tiempo en la casa de cuidados para ancianos fue suspendida 4 veces. Las razones oficiales eran siempre variaciones de lo mismo. Errores relacionados con la medicación. Se presentó a trabajar en un estado de ebriedad en más de una ocasión. Una vez la encontraron inconsciente en el sótano de la residencia durante un turno nocturno. 4 suspensiones. Inconsciente en el sótano y siguió trabajando ahí hasta el 2014.
Cuando finalmente la despidieron en marzo del 2014 fue por administrar la medicación equivocada a un paciente, un incidente que ellos mismos calificaron como grave, pero el despido no vino acompañado de ninguna denuncia formal. No se notificó al colegio de enfermeras de manera que iniciara una investigación seria. No hubo consecuencias de ningún tipo. Y entonces otro lugar, Meadow Park, la contrató. Pero hay algo más, algo que me parece aún más difícil de procesar. En 2014, antes de que todo saliera a la luz, Elizabeth buscó a un abogado. Le contó lo que había hecho, le confesó los asesinatos y el abogado aparentemente le recomendó que se retirara de la enfermería. Eso fue todo. No hay registro de que se haya hecho nada más. También se lo contó a un pastor y al menos una persona cercana. Nadie llamó a la policía, nadie activó ningún mecanismo de protección para los pacientes que seguían bajo su cuidado. Y Elizabeth siguió trabajando. Y acá viene la pregunta incómoda que este caso obliga a hacerse. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema cuando falla tan sistemáticamente? ¿Cuántas veces tiene que ocurrir algo antes de que alguien diga basta? En algún momento de 2016 algo cambió. Elizabeth fue reasignada a un puesto donde iba a trabajar con niños que usaban bombas de insulina. Y ella entró en pánico. La insulina, que había sido durante años el instrumento de sus crímenes, ahora iba a estar en manos de ella en un contexto con niños, algo que en ese momento la quebró. Intentó huir a su manera. Viajó a Quebec como queriendo poner distancia entre ella y todo lo que había hecho, pero volvió. Y durante 2 semanas, viviendo con sus padres, fingió que iba a trabajar todos los días. Salía de la casa, daba vueltas, volvía, pero sus padres no sabían nada. Antes de buscar ayuda profesional, se lo contó a 3 personas más de su entorno cercano. Un amigo de Alcohólicos Anónimos, un amigo cercano y su prima. A los 3 les dijo lo mismo, que había estado matando personas con insulina. Los 3 le dijeron lo mismo, busca ayuda ya o llamaremos a la policía. I could take it back if I could get help sooner. I would have. Next story. Do you feel like there's a burden lifted off your shoulders? Yes, I've done the right thing. Do you feel there's a sense of relief? Yes, and now I know that it wasn't God, and I'm ashamed of myself that happened, but I also think that it was mental health. You know, I think it was, I wasn't in my right mind, or I would have been able to tell. I mean, I was raised to believe in God. I was raised from a baby to go to Sunday school, so how could I get such a strong feeling that this is what God wanted, unless it was something wrong in my head? There's got to be something that can come from this. Maybe somebody can study me and come up with answers and new medications so this doesn't happen again. That's my hope. El 16 de septiembre de 2016, Elizabeth se internó voluntariamente en el Centro para la Adicción y la Salud Mental, en Toronto. Era un programa de rehabilitación de drogas para pacientes internos. Y ahí, con el personal del centro, confesó todo. Los asesinatos, todo, los intentos, las agresiones, todo. Este centro notificó a las autoridades, la policía llegó y Elizabeth dio una confesión de 2 horas. Elizabeth fue acusada formalmente el 25 de octubre de 2016. 8 cargos de asesinato en primer grado en enero de 2017. Se agregaron 4 cargos de intento de asesinato y 2 de agresión con agravantes. Elizabeth renunció a su derecho a una audiencia preliminar y el 1 de junio de 2017 se declaró culpable de todos los cargos ante el tribunal. Sin juicio, sin debate, confesó todo. El 26 de junio de 2017 el juez leyó la sentencia. 8 cadenas perpetuas concurrentes sin posibilidad de libertad condicional y por 25 años. Tiene que cumplir al menos 25 años antes de poder solicitar una revisión de su caso. Considerando su edad al momento de la condena, es posible que nunca salga. James Silcox, una de las víctimas, tenía 84 años y había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Y su final, capaz, nunca se imaginó que sería este. Quiero saber qué opinan de este caso y ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.